Ahora hablaremos de otra neoplasia hematológica que usualmente viene a nuestra mente, porque casi todos durante nuestro internado o durante nuestra rotación como estudiantes de medicina hemos visto por lo menos un caso de mieloma múltiple, recordando que el mieloma múltiple no es una neoplasia usualmente frecuente. Representa el 1% de todas las neoplasias en el mundo. De hecho, dentro de las neoplasias hematológicas, la más frecuente es la leucemia aguda, que ya ha sido tocada anteriormente. El mieloma múltiple es una neoplasia que involucra un tipo especial de linfocitos B, que es la célula plasmática. Y recordemos que la célula plasmática es aquel linfocito B altamente diferenciado que se encarga de producir los diferentes tipos de inmunoglobulina. Recordemos que tenemos 5 inmunoglobulinas: la G, la A, la M, la D y la E. Y la inmunoglobulina que producimos en mayor cantidad es definitivamente la inmunoglobulina G. Por lo tanto, el mieloma más frecuente, que también es el de curso más benigno, es el mieloma AIGG. ¿Qué elementos diagnósticos son característicos en el cuadro del mieloma múltiple? Tenemos como dato bastante frecuente el hallazgo o el que el paciente mencione el hecho de tener dolor óseo, que puede estar asociado o no a fractura patológica. Las lesiones osteolíticas en sacabocado o típicas, sobre todo en los huesos planos. La presencia de anemia o también sangrado debido al cuadro de hiperviscosidad. La presencia de un pico monoclonal que puede estar presente en el suero y en la orina, el famoso componente M. El incremento del número de células plasmáticas en la médula ósea o en otros tejidos. El hallazgo de insuficiencia renal crónica y de hipercalcemia. Entonces, desde el punto de vista clínico, es característica y tiene vigencia hasta la fecha la famosa triada clásica mencionada desde muchos años atrás, que se caracteriza por la presencia de anemia y dolor óseo en una persona relativamente mayor. ¿Cuándo sospecharemos entonces que el paciente puede ser portador o puede presentar un mieloma múltiple? Cuando tiene una edad relativamente avanzada, cuando tiene anemia y además expresa dolor óseo, y cuando en sus exámenes auxiliares encontramos hiperproteinemia a predominio de las globulinas, con disminución de la albúmina, cuando presenta una velocidad de sedimentación globular muy acelerada, por encima de 80, y cuando al realizar el proteinograma electroforético, ya sea en suero y en orina, encontraremos un pico monoclonal o componente monoclonal. Y cuando en la radiografía simple de huesos encontramos la presencia de lesiones osteolíticas. También podemos sospechar de mieloma múltiple cuando por alguna razón y en la radiografía encontramos destrucción ósea. Cuando el paciente tiene predisposición a infecciones debido al fenómeno de la inmunosupresión. Cuando el paciente presenta insuficiencia de la médula ósea, es decir, puede presentar pancitopenia. Cuando tiene insuficiencia renal crónica, cuando hay manifestaciones neurológicas asociadas sobre todo al síndrome de hiperviscosidad. Recordemos que el incremento de proteínas en el plasma puede generar síndrome de hiperviscosidad. Y dentro de las inmunoglobulinas, las que más cuadros de hiperviscosidad darán serán aquellas que son más grandes, por ejemplo la M y la A. Cuando hay incremento del nivel de calcio en la sangre y cuando aparece diátesis hemorrágica debido también al cuadro de hiperviscosidad. Dentro de el diagnóstico de mieloma múltiple desde el punto de vista de laboratorio, siguiendo los criterios diagnósticos establecidos por el grupo de estudio del suroeste americano, los podemos agrupar en dos grupos, los criterios llamados mayores y los criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos 3 puntos. En primer lugar, la presencia de un tumor que contenga células plasmáticas demostrado por biopsia,
que obviamente está fuera de la médula ósea. Puede ser que lo presentemos a nivel del hombro, a nivel del pulmón o en cualquier parte de nuestro cuerpo. En segundo lugar, cuando hay plasmocitosis medular mayor del 30% en relación a células plasmáticas maduras o mayor del 10% de células plasmáticas inmaduras. Y por último, el llamado componente M o monoclonal, que en este caso tiene el defecto de solamente incluir a dos inmunoglobulinas, a las más frecuentes, la IgG mayor de 3,5%, la IgA mayor de 2,0% o la presencia de cadenas ligeras o proteinuria de Ben-Jones mayor de 1 gramo en orina de 24 horas. Criterios menores es cuando la plasmocitosis medular es menor a 30%, cuando el componente monoclonal es menor en cantidad al criterio 3 mayor, cuando hay presencia de lesiones líticas o cuando hay disminución de las inmunoglobulinas normales. Por ejemplo, que la IgG sea menor de 600, que la IgA sea menor de 100 y que la IgM sea menor de 50. Entonces, el diagnóstico de mieloma múltiple es por una suma de criterios. Pero vean ustedes que el criterio más importante es el pico monoclonal, porque el hecho de encontrarlo positivo o presente nos hace ya el diagnóstico de mieloma múltiple, como está mencionado en el punto 3. En relación a los estadios del mieloma, los estadios del mieloma se dividen en 3 fases. El estadio 1 es cuando, además de los criterios de mieloma múltiple a nivel de médula ósea, tenemos pues una hemoglobina mayor de 10, un calcio sérico normal, que la persona no presente lesiones líticas en la radiografía simple de huesos, y que el componente monoclonal sea aún pequeño, una IgG menor de 5, una IgA menor de 3, y una proteinuria de Ben-Jones menor de 4 gramos en orina 24 horas. El estadio 2 vendría a ser una mixtura del estadio 1 y del estadio 3. Por eso es que pasaremos a describir los criterios del estadio 3. Cuando la hemoglobina sea menor de 8,5, cuando el calcio sérico esté elevado, sea mayor de 12, cuando haya presencia de lesiones osteolíticas, y cuando el componente monoclonal para la IgG sea mayor de 7 gramos por decilitro, para la IgA mayor de 5 y las cadenas ligeras en orina de 24 horas sean mayor de 12 gramos. Además, a estos 3 criterios podemos o debemos agregar la categoría, que tiene que ver con el nivel de creatinina. Decimos que un paciente pertenece a la categoría B cuando la función renal está alterada, es decir, presenta un nivel de creatinina sérica mayor de 2, y pertenece a la categoría A cuando el nivel de creatinina es menor de 2. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un mieloma múltiple que tiene una IgG de 10 gramos por decilitro, tiene lesiones líticas y además tiene creatinina de 4, decimos que este paciente está en estadio 3B, porque tiene compromiso de la función renal. Dentro de las formas clínicas del mieloma, habíamos mencionado que el mieloma más frecuente es aquel que tiene que ver con la inmunoglobulina G, porque es la inmunoglobulina que producimos en mayor cantidad. Es definitivamente el mieloma más frecuente y, entre comillas, el más benigno, porque permite una sobrevida que puede llegar inclusive hasta los 5 años. Presenta pocas complicaciones en relación al incremento del calcio y a la amiloidosis, y en el 50% de casos se acompaña de proteinuria de Ben-Jones. En cambio, el mieloma IgA representa hasta el 30% de los casos. Recordemos que la inmunoglobulina A es una inmunoglobulina más grande, por lo tanto, presentará mayor cuadro de hiperviscosidad. También se acompaña de proteinuria de Ben-Jones hasta en un 30 a 60% de casos. Podríamos decir que es el segundo mieloma en frecuencia, después obviamente del IgG. Continuando con las formas clínicas del mieloma múltiple, ahora pasaremos a describir
de manera muy sucinta el mieloma IgD, que tiene pues una escasa incidencia, corresponde a menos del 2% del total de mielomas, su curso es bastante agresivo, se presenta también acompañado de proteinuria de Bent-Jones en la orina, se asocia usualmente a insuficiencia renal. Un dato característico es que como la IgD vive poco, tiene o hay ausencia del pico monoclonal característico en el suero. En la mitad de los casos se encuentra hepatomegalia, esplenomegalia y o adenomegalia, por lo tanto nos puede hacer confundir con un linfoma. Y el 10% presenta una transformación a la fase leucémica del mieloma múltiple, que se conoce con el nombre de leucemia de células plasmáticas. Decimos que una persona tiene una leucemia de células plasmáticas cuando las células plasmáticas están circulando en la sangre periférica en cantidad a más de 2000 por milímetro cúbico, recordando que las células plasmáticas no están presentes usualmente o normalmente en la sangre periférica, sino que se encuentran restringidas hacia la sangre medular. La sobrevida no supera los 2 años en relación al tiempo. Después tenemos el mieloma IgE, que también tiene una incidencia muy baja, y también un gran porcentaje pasa hacia la forma leucémica, es decir, a la forma de leucemia de células plasmáticas. Luego tenemos el mieloma IgM, también de una bajísima incidencia. Usualmente la inmunoglobulina M está ligada a la macroglobulinemia de Waldenström, que ahora se estudia dentro de los linfomas. Recordemos que la inmunoglobulina M es una inmunoglobulina de gran tamaño y por lo tanto es el mieloma que más hiperviscosidad tenemos o que presenta. Nosotros como hospital este año hemos hecho el diagnóstico de un paciente que viene de Huancavelica, que venía básicamente por un intenso dolor de cabeza, y al hacerle los estudios se llegó al diagnóstico de un mieloma múltiple, y al dosar las inmunoglobulinas se vio que estaba incrementada la inmunoglobulina M y además tenía lesiones líticas, por lo tanto cumplía con los criterios para hacer el diagnóstico de mieloma IgE. Por último tenemos al mieloma de las cadenas ligeras, o llamado mieloma de Bent-Jones, que es bastante agresivo. Usualmente no presenta pico monoclonal en el suero, porque el pico monoclonal se encontrará en la orina. Por lo tanto, la velocidad de sedimentación no se eleva notoriamente como sucede con los mielomas séricos. Todos presentarán pico monoclonal en la orina por la proteinuria de Bent-Jones. Representan hasta el 20% de mielomas, el curso es bastante agresivo, afecta sobre todo a personas jóvenes y rápidamente compromete al riñón, ocasionando una insuficiencia renal crónica y cuadros de hipercalcemia. Variantes de las discrasias de células plasmáticas. Discrasias de células plasmáticas vendrían a ser las enfermedades que se pueden presentar teniendo como patrón este tipo de células. Tenemos el plasmocitoma solitario, que consiste en una tumoración que está constituida por células plasmáticas sin más nada. La leucemia de células plasmáticas ya hemos dicho que es la leucemización del mieloma múltiple, en donde circulando por la sangre periférica vamos a tener más de 2000 células plasmáticas por milímetro cúbico. Los mielomas no secretores, aquellos que no expresan pico monoclonal en el suero, como sucede por ejemplo con el mieloma IgD. El mieloma quiescente es aquel mieloma que teniendo todos los criterios diagnósticos no presenta cuadro clínico, por lo tanto se tiene que observar, no se debe dar tratamiento hasta que presente la presencia de cuadro clínico. En relación al pronóstico de la enfermedad del mieloma múltiple, teniendo como base la cuantificación de la proteína C reactiva y la beta-2 microglobulina. Recordemos que la beta-2 microglobulina es una proteína que es sintetizada por los linfocitos de estirpe B. Por lo tanto, aquellas células plasmáticas que están mediando el mieloma múltiple. Se dice que la persona tiene un bajo riesgo, o por lo tanto va a vivir más tiempo, cuando tiene una proteína C reactiva y una beta-2 microglobulina menor de 6 miligramos por decilitro. Y la expectativa de vida por evolución natural, obviamente sin tratamiento de quimioterapia, será alrededor de 54 meses.